Gracias, Iván. Efectivamente hay novedades y muy importantes que nos llegan desde el Centro de Justicia. Ya le vamos a contar lo que sucedió en el transcurso de esta jornada con Cristian Elías Tiznado Luna, más conocido como el psicópata de Algarrobo. Antes vamos a revisar lo más nuevo, ya que un nuevo caso de parricidio quedó al descubierto en el transcurso de las últimas horas aquí en el puerto de San Antonio, luego de que Rodenil II Espinosa Pérez muriera a manos de su conviviente. Vamos a revisar de inmediato parte del material que hemos obtenido durante la jornada. La mujer que ustedes ven en imágenes es Erika Cornejo, tiene 48 años y de acuerdo a los antecedentes preliminares que manejamos desde el año 2004 tenía una relación con su víctima, Rodenil II Espinosa Pérez, quien fue profesor en el sistema nocturno de educación en el Liceo Juan Dante Parragués entre la década del 70 y principio de los 80. Fue en esa época en que conoció a quien en los últimos años se había convertido en su mujer. Ya se la mencionábamos, Erika Cornejo, de 48 años, quien fue detenida por la Policía de Investigaciones luego que confesara y además la policía acreditara la autoría de esta mujer de la puñalada que terminó quitándole la vida a su conviviente. Revisamos de inmediato las declaraciones del jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal BICRIM de la PDI de San Antonio, el comisario Félix Carrasco, sobre este tema. Ayer se recibió un llamado de la Fiscalía en el sentido de ir a constatar unas lesiones que sufrió una persona. Fue la PDI efectivamente a constatar y se determinó que las lesiones sufridas de la persona habían sido producto de una herida cortopunzante, que eso posteriormente llegó vivo al hospital y posteriormente falleció por una septicemia que le dio producto justamente de esta herida cortopunzante en su abdomen. ¿Hay una persona detenida en este caso? ¿Se trataría aparentemente de la conviviente de la víctima? Así es. Inicialmente el mismo Oxiso, cuando llegó vivo, había dicho que había sido asaltado, pero eso se concertó con su conviviente para decir eso justamente. Y esto básicamente el móvil fue por violencias intrafamiliares que se estaban ocurriendo sistemáticamente entre la pareja. Ellos eran convivientes. La primera parte de las declaraciones del jefe policial que dan cuenta de este hecho de sangre ocurrido en el sector de la Villa Estoril, aquí en el puerto de San Antonio. Un hecho que estuvo marcado por la violencia intrafamiliar. La víctima, Rodenil II Espinosa Pérez, tenía una causa por el delito de violencia intrafamiliar. Incluso había sido condenado el año 2006 a pagar una multa. Esto explica el desenlace fatal que tuvo esta historia, ya que la puñalada que le quitó la vida él la recibió durante la madrugada del sábado, es decir, unas 48 horas antes de que él ingresara al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio con un cuadro de septicemia. Esto es una infección, un envenenamiento de su sangre producto de esta lesión que recibió en el abdomen. Él fue trasladado desde el sector de la Villa Estoril hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio demasiado tarde. Fue intervenido quirúrgicamente, pero los médicos nada pudieron hacer para, en definitiva, salvarle la vida. ¿Por qué ocurrió esto? Por lo que le decía, él en concordancia con su mujer, una vez que se produce este episodio de violencia intrafamiliar, deciden inventar una historia, tener una coartada para explicar la lesión y entre ambos se ponen de acuerdo argumentando que él supuestamente habría sido asaltado. Fue la historia que se mantuvo incluso hasta avanzada la noche del día domingo, cuando finalmente la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio y los funcionarios de la PDI local lograron establecer que el hombre había sido asesinado, que la puñalada que tenía en el abdomen se la había propinado su propia mujer luego de una discusión, luego de un episodio de violencia en que él la golpeó primero a ella, le dio algunos golpes de pies, de puños, de acuerdo a lo que ha logrado establecer la policía, y ahí ella toma un cuchillo cocinero y se lo entierra a su conviviente en el vientre, lo que en definitiva le provoca la muerte. Revisamos la segunda parte de las declaraciones del jefe de la Brigada de Investigación Criminal de San Antonio, el comisario Félix Carrasco. Entiendo que se habían separado, pero volvieron. De hecho, el Oxiso estuvo condicionado a control con el juzgado de la familia, y producto de eso fue que se concertaron para tergiversar la historia, que supuestamente lo habían asaltado por el riesgo de que el Oxiso nuevamente tenga estos problemas de violencia intrafamiliar.
Bueno, hay que agregar que en el transcurso de la jornada esta mujer fue trasladada hasta el centro asistencial de San Antonio, donde constató lesiones y luego tenía que comparecer a la audiencia de control de detención. La Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio solicitó ampliación del plazo de detención, por lo tanto ella recién a eso del mediodía del martes va a ser puesta a disposición de la justicia. El juzgado de garantía acogió la solicitud del Ministerio Público y ella permanece ahora en el cuartel de la Policía de Investigaciones. Su víctima, Rodemil Segundo Espinosa Pérez, de 57 años, luego de ser retirado del Servicio Médico Legal de San Antonio, fue trasladado hasta el pasaje Milán 993 en el sector de Villa Italia, donde está siendo velado, y luego de una misa que se va a realizar en la capilla de la población Estibadores Portuarios de San Antonio, sus restos van a ser trasladados hasta el cementerio Parque del Sendero. Lo que va a pasar con su pareja, con la mujer que terminó quitándole la vida luego de sucesivos episodios de violencia intrafamiliar, lo vamos a saber recién el día martes en el Centro de Justicia de San Antonio. Y vamos a seguir en el Centro de Justicia, ya que durante la jornada de este lunes hay un caso policial que reporteamos desde el inicio y que hizo historia. La justicia finalmente dio su veredicto. Cristian Elías Tiznado Luna, de 28 años a estas alturas, más conocido como el psicópata de Algarrobo, fue encontrado culpable de los cargos que pesaban en su contra: violación con homicidio, en un hecho ocurrido durante el día 20 de julio del año 2007 en el condominio Altos de Mirasol en Algarrobo. Fuimos uno de los primeros equipos periodísticos en seguir este tema, estuvimos reporteando en la escena del crimen y de inmediato recordamos cómo relatábamos a través de este noticiero este macabro hecho policial. A última hora del viernes, un llamado telefónico nos alertó de los movimientos que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones realizaban en un prestigioso condominio del balneario de Algarrobo. Una mujer de 33 años, madre de 2 hijos, había desaparecido en horas de la mañana. Salió desde el condominio Altos de Mirasol a bordo de una camioneta con rumbo al terminal para dejar a su hermana. Evelyn Sandoval Basaure nunca regresó al departamento 23 de la Torre 17, donde la esperaban sus hijos de 12 y 8 años. La camioneta en la que había salido estaba en el estacionamiento, pero de ella no había pistas. Horas antes de que su cuerpo apareciera masacrado en el mismo edificio, un equipo de Cable Noticias ya estaba tras la pista de este caso, que se convirtió en noticia de impacto nacional. Ella salió en la mañana solo con un buzo arriba del pijama, con zapatillas de levantarse y un abrigo. Fue a dejar a su hermana al terminal, se despidió de ella, volvió y la camioneta apareció acá en el condominio donde se estaba alojando y no tenemos hasta este minuto absolutamente ningún rastro. Eran las primeras horas tras la desaparición de Evelyn y la incertidumbre hacía presa de sus familiares más cercanos. Investigaciones ya había rastreado un bosque cercano al condominio y se esperaba continuar la búsqueda con las primeras luces del día siguiente. Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana del sábado, cuando nuestro equipo periodístico recibió la trágica confirmación. Evelyn Sandoval Basaure apareció muerta en el mismo edificio que durante los últimos días había ocupado junto a sus hijos. En el departamento 23, su cuerpo fue encontrado cubierto de sangre. Estaba semidesnuda en el baño, con un pañuelo en el cuello y signos de haber sido estrangulada. También había indicios de un ataque sexual y sangre en las paredes. Era un escenario macabro. Se subió un trabajador y lo abrió por el ventanal y ahí nos dimos cuenta que mi sobrina estaba muerta ahí. ¿Cómo estaba ella? ¿Usted la vio? Estaba doblada, no me fijé si era el baño, la pieza, si no salía al tiro. ¿Estaba vestida? ¿Estaba con ropa? ¿Tenía lesiones? No, estaba desnuda. ¿Tenía lesiones? No me fijé, no le puedo decir eso, pero estaba sangrienta entera. Estaba con sangre y ahí salimos todos para afuera. Yo subí y vi en la puerta que había sangre. Como había sangre, uno de los trabajadores de acá subió por la parte trasera porque no tenían la llave de ese departamento. Y la encontró. Y entré yo, mi hermano, el hermano de ella. Fue espantoso. Las características de la escena del crimen, la violencia del asesino y las condiciones en que fue encontrado el cuerpo de la víctima obligaron la presencia de diversos especialistas que durante todo el día sábado realizaron peritajes. Surgían también las primeras pistas del asesino.
La causa de muerte por estrangulación, por lo cenado también por el médico legista. ¿Fiscal, hay indicios de violación? En eso están trabajando los peritos, de hecho el cadáver se encontraba desnudo, entonces no se descarta esa hipótesis, digamos. ¿Estaba desocupado el departamento donde fue encontrado? Sí. Sí. ¿Y sospechoso por el momento? Sí, se manejan hipótesis respecto a un sospechoso en particular y en eso están trabajando las policías. Se ha dicho que estaba como manchado con sangre en distintos lugares. En el departamento había abundante sangre. ¿De la víctima? Presumiblemente sí. Las sospechas tomaron fuerza en horas de la tarde del sábado, cuando una orden de captura permitió detener a Cristian Tiznado Luna, de 27 años. Trabajador del condominio, conocía a la víctima, tenía llaves del departamento donde Evelyn fue encontrada y una prenda suya apareció en la escena del crimen. El viernes en la mañana estuvo desaparecido, el sábado no fue a trabajar, ahora está en la cárcel y el miércoles será formalizado por el sangriento homicidio de Evelyn Sandoval Basaure. Cristian Tiznado Luna es su nombre, según sabemos ya está confeso, y a partir de hoy algunos ya lo denominan como el psicópata de Algarrobo. Es la nota emitida por nuestro informativo el día 23 de julio del año 2007, apenas algunas horas después de que se conociera este hecho de sangre que impactó al país por la violencia, por la sangre fría que tuvo Cristian Tiznado Luna para asesinar a su víctima, una joven madre, Evelyn Sandoval Basaure. Durante la jornada de este lunes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio se pronunció y Cristian Tiznado, el psicópata de Algarrobo, ha sido encontrado culpable. ¿Cuál es la pena que se le va a aplicar por este hecho? Recién eso se va a poder conocer durante el sábado de esta semana. El día sábado a las 17 horas, a las 5 de la tarde, se va a conocer la sentencia y desde luego vamos a estar con nuestros equipos en el Centro de Justicia de San Antonio para conocer el veredicto, el dictamen final, el castigo de este sujeto por el horrible crimen que cometió en el mes de julio del año 2007 y que por supuesto informamos oportunamente a través de nuestros noticieros. Nosotros le vamos a seguir la pista a este caso. El día sábado, tal como le decía, nuestras cámaras van a estar en el Centro de Justicia de San Antonio para dar cuenta y usted pueda conocer primero lo que está pasando. Es lo que teníamos para contar en esta agitada jornada de día lunes, y los dos temas policiales quedan todavía con parte de sus aristas pendientes y que esperamos despejar en el transcurso de esta semana. Iván, seguimos contigo.